Y al parecer nos quieren diluir. ¿Qué hacer? ¿Vender? ¿Comprar? ¿Es una oportunidad? ¿O más bien hay que huir de la acción de la vivienda? Esto es lo que vamos a ver en este video. Buenos días a todos, Carlos Zambrano, inversionista asalariado, una vez más con ustedes para hablar del análisis técnico y fundamental del grupo de vivienda, ejercicio que empezaba para mostrarles cómo se analizan las acciones o cómo deberían empezar a analizar las acciones si están interesados en invertir en ellas. Si bien no tenía planeado hacer este video, dada la noticia y el impacto que puede tener, creo que es una buena oportunidad para analizar este fenómeno de la nueva emisión de acciones, pero antes de iniciar el video, ante todo el disclaimer. Recuerda invertir solo el dinero que tienes disponible, que estás dispuesto a perder, no te endeudes para invertir. Recuerda que nadie en la bolsa tiene una bola de cristal y esto es simplemente contenido educativo. De todas maneras, antes de empezar, quisiera contextualizarlos con una herramienta que es súper útil en el mundo de la bolsa, sobre todo la bolsa de valores, y es la página de la Superintendencia Financiera. A través de esta página encontramos todas las noticias en tiempo real de todas las empresas que cotizan en bolsa, que por obligación tienen que reportarle la información a esta entidad. Entonces, en la página de la Superintendencia pueden meterse a información relevante y ahí encontrarán todos los comunicados de las empresas que participan en la bolsa de valores. Un ejemplo lo tenemos en este pantallazo que tomé de la página donde aparece la noticia del Banco de Occidente que había repartido dividendos el 1 de febrero, y acá está nuestra famosa noticia que será objeto de análisis en este video. Y es que en efecto el 31 de enero del 2024 la Junta Directiva citaba a la Asamblea General de Accionistas del Grupo de Vivienda para justamente aprobar un plan de emisión y colocación de acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial, es decir, preferenciales, para financiar los niveles de capital y el apalancamiento de crecimiento del banco. Esto es súper importante y ya lo vamos a ver por qué. Y es que para entender el comunicado al 100% tenemos que comprender la noción de emisión de acciones y la recompra de acciones, que son dos figuras en la bolsa de valores que son diametralmente opuestas. La emisión de acciones, que es la acción que está queriendo hacer el Banco de Vivienda, es simplemente remitir acciones, poner a circulación nuevas acciones para financiarse. En la bolsa de valores, cuando una entidad emite acciones, es una forma de financiar toda su actividad, ¿cierto? Y que normalmente le cuesta mucho menos que las entidades bancarias. En este momento lo que se quiere hacer es una nueva emisión de acciones, y para entender el impacto que pueda tener en los accionistas, coloqué este ejemplo. Supongamos que la vivienda tiene 1000 acciones, ¿cierto? De esas 1000 acciones, ellos quieren o querrían hacer una nueva colocación de acciones por otras nuevas 1000 acciones. Entonces supongamos que para el ejemplo solo hay 3 accionistas: un accionista A que tiene 500 acciones de las 1000, de las primeras 1000, un segundo accionista que tiene 250 acciones y un tercer accionista que tiene 250. Entonces el porcentaje de participación de cada uno de ellos es 50% el primero, 25% el segundo y el tercero. Con la nueva colocación de acciones, el primer accionista se le va a preguntar si desea que su participación se mantenga. Si él desea que su participación se mantenga, tiene que comprar en el porcentaje y a prorrata de lo que tenga la nueva emisión de acciones. Es decir, que si quiere participar en esta y quiere mantener su participación, tiene que comprar otras 500 acciones, porque efectivamente en el ejemplo se están emitiendo 1000 acciones. ¿Cuántas se pueden emitir? Pues se pueden emitir las mismas cantidades que está en circulación, un poco menos, un poco más, dependiendo de lo que necesite la entidad emisora para financiarse. Entonces, en este ejemplo, el accionista acepta y compra esas 500 acciones, mantiene su participación al 50%. El segundo también, pero resulta que el tercero, por alguna razón, no quiere, no desea, no le ve futuro a la entidad, o simplemente no tiene el músculo financiero para continuar con la remisión de las acciones. En ese caso no las compra. Y es por esto que su participación, si bien conserva las acciones iniciales que tenía, las 250, pues su porcentaje de participación se ve diluido. Por eso es que generalmente cuando se dice que hay colocación de acciones, la gente grita y el mercado no le gusta, porque lo primero que se le viene a la cabeza es que hay
una disolución de acción, empiezan a diluirle las acciones que tienen los accionistas. Entonces, en este ejemplo, ¿qué puede pasar? Simplemente que el accionista A o el B compren estas acciones que se dejaron de comprar y ellos aumenten su participación. Contrario a lo del recompra de acciones, en la recompra de acciones lo que está haciendo la entidad es simplemente drenar las acciones que tiene el mercado, las está comprando, se las compra directamente a los accionistas y eso hace que como hay menos acciones en el mercado, su valor, su precio normalmente aumente. Como lo podemos ver en el gráfico de Semargos preferencial, cuando ellos anuncian la recompra de acciones, el precio aumenta un 20%, pero no han comenzado simplemente el plan de recompras. El plan de recompras empieza hasta finales de octubre. Cuando empieza es cuando empieza a crecer la acción y que llega hasta un crecimiento del 180%. Este alza no solo se debe a la recompra de acciones, también se debe al negocio que tiene Semarcos en Estados Unidos, pero es evidente que las noticias y los fundamentales relacionados con las compras de acciones hacen que la acción normalmente suba de precio y suba de una forma bastante importante. Por el contrario, cuando una empresa anuncia emisión de acciones, remisión de acciones, el mercado se lo toma bastante mal porque tiene en la cabeza esa figura de la dilución de la participación. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de Air France, como en junio del 2021 anunciaba un primer plan de recapitalización donde la acción estaba en 27 euros más o menos. Esta acción cotiza en el CAC 40 de Francia y aquí en mayo vuelve a anunciar otro donde el precio de la acción estaba a 21 euros 60. Y después de estos anuncios, como ven, la acción cae drásticamente a tal punto que después del primer anuncio la acción ha caído a hoy 55% y del anuncio de mayo del 2022 ha caído un 43%. Es decir, que las personas o los accionistas, sobre todo los minoritarios que no tenemos la capacidad para readquirir las acciones y mantener nuestra participación, además hemos visto que la acción o el precio de la acción ha caído bastante. Y recordemos que si hay dividendos, nos pagan el dividendo por acción, pero como no pudimos recomprar esa misma cantidad de dividendos que eventualmente se van a repartir, vamos a recibir menos porque mantenemos las acciones que inicialmente tenía. Bueno, aunque claro que también hay que tener en cuenta que cuando Air France anuncia la colocación de estas acciones, ¿cierto? Donde va a participar el Estado holandés y el Estado francés para comprar esas acciones, pues la situación de Air France es bastante mala. Viene de una caída tremendamente grande después de COVID, aunque se recupera con la bajada de tasas, de todas maneras no alcanza y necesita financiarse. El precio se ve castigado varias veces, pero la situación financiera de Air France es bastante mala. Entonces, también se mezclan dos situaciones, que es la emisión de acciones y la situación bastante complicada de Air France. A pesar de que este año ya anunciaron, aquí en esta subida, habían anunciado que ya habían pagado sus deudas con el Estado francés, de todas maneras, la acción o el precio de la acción no ha recuperado los niveles de los anuncios. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque el mercado tarda en recuperar la confianza sobre la entidad que ha emitido. Y hasta que no se vean estados financieros correctos, no va a verse reflejado en el precio de la acción. Y les hablo justamente de ese ejemplo porque la situación del Banco de Vivienda, como lo veíamos en el video pasado, pues no es muy bueno. Ya en el tercer trimestre anunciaban pérdidas y a pesar de que en noviembre de 2023 la superfinanciera anunciaba unas primeras ganancias para la vivienda, pues les recuerdo que el nivel de provisiones que mantiene el banco todavía sigue siendo alto y si bien el estudio decía que seguramente van a bajar, siguen siendo altos. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente Davivienda necesita emitir acciones para cubrir estas obligaciones legales de Basilea III, ¿cierto? Que mantiene niveles de provisiones muy altas ante eventuales impagos
de sus clientes. Y acá, como los veía, esto ya, el ROE ni siquiera era positivo para el tercer trimestre, era negativo. Entonces puede ser que lo que esté viendo Davivienda o la junta directiva de Davivienda es que tienen problemas financieros muy fuertes. Y pues hasta que no sepamos cuál es la noticia o cuál es el contenido de la noticia hasta el 7 de febrero, pues no vamos a poder saber qué tan grave o qué tan beneficiosa es la situación. Ahora, por otro lado, la pregunta del millón es quién se va a ver beneficiado con esta emisión o colocación de acciones. Y por eso traigo a colación este artículo del 30 de noviembre del 2023 de Portafolio, donde se anuncia que Grupo Sura comprará acciones de Sura Asset Management al Grupo Bolívar. Es decir, que Grupo Bolívar, que es el dueño y mayor accionista de la vivienda, va a recibir 1.58 billones de pesos por las 254.930 acciones que tiene del Grupo Sura y el cual este grupo va a pagar. Y para entender cómo está compuesto Sura, en la página de internet del grupo para inversionistas, pues aquí vemos que de las grandes vertientes del grupo está Suramericana, que es la filial de la industria de seguros, Sura Asset Management, que es la experta de ahorro e inversión y gestión de activos, la cual está presente en todos estos países, Chile, Colombia, Salvador, México, Perú, Uruguay, y Bancolombia como la compañía del grupo Sura, que es dueña pero no es controlante, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces es sobre estas acciones que el Grupo Bolívar va a recibir el dinero cuando le venda o tenga que venderle las acciones al Grupo Sura. La pregunta que se manejaba era qué iba a hacer el Grupo Bolívar con todo ese dinero. Y es que desde que se supo la noticia de este acuerdo, pues la acción en noviembre del 2023 al día de hoy ha subido 32%. Es decir, ya por recibir esa cantidad de dinero, pues los accionistas estaban pensando en que estaba muy subvalorada y todo ese dinero seguramente estaban detrás de un dividendo o que seguramente iban a recomprar el grupo. Y para aquellos que crean que el 32% de subida después de la noticia es bastante alta, tenemos que mirar que en julio del año pasado la acción estaba en 75.000. Antes de la caída de COVID estaba en 87.500 y alcanzó un máximo de 111.000 pesos la acción de Bolívar. Entonces, aquí la pregunta es, si con este negocio se está beneficiando tanto el Grupo Bolívar, de pronto vale la pena estudiar qué tan rentable puede ser esta acción. ¿Y por qué contextualizo esta noticia del Grupo Bolívar respecto a las acciones que van a ser adquiridas por el Grupo Sura? Porque este flujo de dinero, si lo recordamos, el mayor accionario de Davivienda es el Grupo Bolívar. Vemos aquí de la totalidad de acciones tiene el 58.6, de las ordinarias tiene el 74.7 y a pesar de que solo tiene una pequeña participación en las acciones preferenciales y no tienen voto, pues es evidente que el gran beneficiado de esta operación es el Grupo Bolívar. ¿Por qué? Puede ser que Davivienda sí necesite financiar para cumplir sus obligaciones financieras y de provisiones que tiene, pero eso no impide que el Grupo Bolívar seguramente va a ser el único o por lo menos el único accionista que no tendrá que hacer mayor esfuerzo porque tiene una liquidez muy importante para recomprar las acciones que se emitieron. Entonces el mercado no le gustó de a mucho, por lo menos a los accionistas de Davivienda, que este negocio se hiciera porque ven como muy oportunista para el Grupo Bolívar, que va a poder comprar y mantener su participación y eventualmente aumentarla y obviamente en contra de los accionistas minoritarios. Habría que ver cuáles de estos accionistas mayoritarios van a mantener sus posiciones y evidentemente nosotros, las personas naturales, nos vemos en medio de esta guerra donde si alguno de nosotros todavía cree en el banco que la situación financiera no es muy grave, pues eventualmente podremos optar por mantener nuestra participación y comprar las acciones, el doble de las acciones o las acciones en porcentaje que tengamos. Ahora la gran pregunta es ¿a qué valor o a qué precio van a emitir las nuevas acciones? Recordemos que el precio en libros de la acción es 33.000 pesos, pero ya está dando pérdidas. Entonces, la cuestión es, hoy el precio de la acción está en 19.400 pesos, lo van a emitir a ese precio, lo van a emitir a valor
de libros o la van a emitir más alta. Si lo emiten a valor de libros o a un precio mayor, seguramente el mercado no las va a comprar. Entonces seguramente tendrán que ir a más abajo del precio actual, lo que va a impulsar que el precio aún siga bajando. Eso depende de qué tantas acciones van a emitir y a qué precio lo van a hacer. Obviamente esta parte es muy especulativa y tendremos que esperar hasta el viernes 7 para saber el detalle y cómo se lo toma el mercado. Entonces la pregunta es, ¿entramos o no entramos? Yo la verdad, con este tipo de noticias y con la experiencia que tengo cuando se reemiten acciones, yo prefiero estar lejos de la acción hasta que no se defina bien cuál va a ser la finalidad, el objetivo y la razón por lo cual se emiten. Mientras que no conozca, pues la verdad es que el análisis técnico que había hecho queda en stand-by esperando que tantas acciones van a emitir. Como vemos, la acción llegó a 22.000 pesos, que es el precio COVID, ¿cierto? Y rebotó y ha caído un 12%. Entonces es claro que esta semana seguramente va a haber una tendencia bajista o por lo menos mucha volatilidad esperando nuevos comunicados de la vivienda. El precio objetivo, que es el precio de libros o el del cambio de ciclo que anunciaba, pues siguen siendo de actualidad, pero tendremos que esperar a que los fundamentales no hayan cambiado. Es decir, qué tantas acciones van a emitir y para qué van a hacer. Mientras que no tengamos claridad, la verdad, yo preferiría estar lejos de la acción. Entonces, ¿qué hacer? Pues empiezo siempre como comienzo. Estudia tu perfil, tu aversión al riesgo, estudia tu posición, si ya estás adentro o afuera. Si estás afuera, pues yo la verdad, yo aconsejaría simplemente hasta no tener un panorama más claro, no entrar, pero si estás adentro, es seguro que va a haber mucho ruido y mucha volatilidad y tendrás que esperar hasta el viernes para saber hacia dónde va a ir la dirección para determinar si efectivamente se tocaron los fundamentales de la empresa, si la empresa está muy endeudada, si a pesar de que haya algunas ganancias, no van a poderlas mantener en el tiempo y necesitan el préstamo de la bolsa, y ahí sí tomar decisiones si salen de la acción, así sean pérdidas, dado que el riesgo eventual de que siga cayendo es muy grande, o simplemente esperan y en teoría, como se entró a la acción con un porcentaje que su portafolio le permite, que su perfil de riesgo le permite, pues eventualmente podrían estudiar la posibilidad de hacer recompras un poco más adelante cuando haya una visión más clara. De todas maneras, hay que recordar las reglas de las inversiones y una vez más, cuando tengamos el precio claro, pues siempre respetarlo. Espero que haya quedado claro un poco más esta nueva noticia. Desde mi punto de vista son noticias fundamentales, para otros serán noticias simplemente estructurales que no ameritan salir. Mi experiencia no es esa, pero les dejo el estudio de la acción a cada uno de ustedes. Y bueno, esto era todo. Gracias a todos por su atención. Si les gustó el video, recuerden ponerle like al mismo y activar la campanita para que reciban las notificaciones para cuando vaya a crear un nuevo contenido o un nuevo video. Muchas gracias y buenos días a todos.